Bien, y regresamos a una nueva edición de Contrapoder y hoy seguimos con nuestro invitado, a Eliezer Bueno, quien es dirigente estudiantil de la UNEFA y también militante de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero no hablemos que seas de la Juventud porque no, creo que ahí no te dieron no es como un permiso oficial para eso, sino como dirigente estudiantil y por tu características individual como joven socialista. ¿Por qué un joven hoy en día debe ser socialista? Bueno, Ernesto, primero que nada, muchas gracias por la invitación a tu programa. Yo considero que un joven debe ser socialista porque el socialismo desde el principio se basa en lo que es la parte social, ¿no? Los principios sociales, los valores sociales que debe tener cada ciudadano, cada individuo dentro de una población. Y si un joven no es socialista o no, por lo menos no tiene valores sociales, entonces ¿qué aspiramos? ¿Qué puede aspirar una civilización, un país, una nación? Si el joven, que es, vamos a decirlo así, el individuo que se está formando para el futuro, no tiene ningún tipo de integridad social o valor social hacia los demás. Entonces pienso que los jóvenes por esa vía deben de ser socialistas. Eliezer, los jóvenes de Cuba, sobre todo los militantes de la Juventud Comunista, les dicen desde sus comienzos, y todos desean ser como el Che, ¿no? Su sueño es querer ser y llegar a ser como el Che. ¿Tú quieres aquí en Venezuela ser como el presidente Nicolás Maduro? Honestamente no. Primero porque pienso que, bueno, en el caso de la política, cada individuo tiene su originalidad política que ofrecerle a la ciudadanía, a la población, y que yo sea o pretenda ser igual que el presidente Nicolás Maduro, yo siendo un joven de 23 años y él ya siendo una persona ya de más de 50 años que ha pasado por diferentes etapas, décadas de la historia y de la política tanto venezolana como internacional, sería un error yo pretender parecerme al presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué se han ido tantos jóvenes del país? Bueno, hay varios factores. Uno de los factores principales, pienso yo, es no sé si la sobreinformación o la desinformación. Muchos se van por sobreinformación de una propaganda que existe ahorita actualmente, en donde Venezuela es un país que no tiene oportunidades, que Venezuela es un país que ya está quebrado, que no sirve, que no tiene nada que ofrecerle ni a sus ciudadanos ni al mundo. Y también por la desinformación de algunos jóvenes, bueno, los jóvenes que son la mayoría, que se van, que creen de que allá afuera, en otros países, ellos pueden tener alguna oportunidad de desarrollarse en el ámbito profesional o en el ámbito personal o de vida. Y realmente no es así. Realmente, de hecho, se puede ver cómo muchos jóvenes están pasando o padeciendo dificultades graves, tanto económicas como sociales. Algunos están siendo discriminados en otros países porque, bueno, los otros países también tienen, vamos a decirlo así, sus cuotas de oportunidades para su población y en este caso no, o sea, tienen sus cuentas hechas pues, de la población y si existe una sobrepoblación de extranjeros en un país, se le hace más difícil a cualquier gobierno de afuera atender pues, a los extranjeros en lo que es cuestión, sea ya para el desarrollo de la persona. En Curazao ya la gobernadora nos ha calificado ya como de lácaras, ¿no? Sí, imagínate, ¿no? La educación en Venezuela, tú que estás en la UNEFA y ha crecido muchísimo. Sí. Yo que soy profesor en el UPHA y ha crecido bastante, eso no se puede tapar. Pero hay calidad en la educación venezolana, honestamente. ¿Tú sientes que es competitiva con la de Finlandia, con la de Noruega, con la de Japón, con la de Estados Unidos? Lo que pasa es que decir que no hay calidad como tal, hay calidad. Ahora, la calidad tiene niveles, ¿no? Compararlo con otros países que obviamente tienen ¿Lo quieres comparar con Latinoamérica? Bueno, en el caso comparándolo con otros países latinoamericanos, ha mermado la calidad, ha bajado. Sí hubo un impulso de la revolución bolivariana porque la educación fuera masiva para la mayoría de la población, cosa que sí se logró porque las matrículas aumentaron, tanto de escuelas, liceos y universidades, pero la calidad bajó. Y eso fue una de las fallas, creo yo, personalmente, que tuvo la revolución en estos últimos años. Vacílate este dato. 17.000 profesores de física, química y matemática hacen falta para bachillerato. 17.000, dicho por el gobierno, son cifras del Estado.
ahí la nueva ley dice de que se van a eliminar porque se van a subtraer en una nueva materia, en una sola materia que las va a englobar a todas. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Bueno, realmente habría que ver a fondo qué pretende el gobierno, cómo pretende el gobierno aplicar la andragogía o la pedagogía en esa materia como tal. Yo no puedo en este momento dar un veredicto final de si está mal o está bien realmente, porque a veces los cambios son buenos. Digo yo esto porque si nos vamos al caso de la matemática, en siglos pasados la matemática era muy diferente a la matemática de ahora, igual la física. Entonces habría que ver qué resultados pueda tener, si sean positivos o negativos, ese englobe de las tres Marías que llamaron en una materia. Estamos hablando ahorita un tema bien interesante que tiene que ver con la legalización de las drogas y el concepto que tiene un joven de 23 años y sobre todo de izquierda sobre este mundo que es drogómano, que es totalmente inmoral. Yo digo que un cura con un cigarro en la mano y un café también, entonces da sermones a la gente cómo debe conducirse cuando está hablando drogado. Sí. Y tú me decías una cantidad de cosas porque el tema es profundo y tiene una cantidad de matices. Hasta la gente, por ejemplo, ahorita que tocábamos la parte medicinal, la gente se mete morfina, que es opio, y le mete el médico morfina, pero está comprobado que la marihuana sería hasta mejor desde el punto de vista natural para una persona que tenga dolores del cáncer y ya en su fase terminal. ¿Qué opinión se merece esto que acabo de decir? Bueno, sí, en el caso de la parte medicinal debe ser respetado totalmente el consumo de droga, porque realmente ya se consumen otras drogas que no son la marihuana ni la heroína drogas que tengan que ver con el opio para el tratamiento de algún dolor como tal, ¿no? Pero sí es respetado. Ahora, en lo que es el consumo, vamos a decirlo así, desacerbado, el consumo sin control y sin ningún tipo de responsabilidad alguna por parte de un individuo, eso debe ser atendido, pues, como tal. ¿Sabes que hay un dato, se me vino a la mente ahora? En los Estados Unidos, casi todos los médicos para lo que ahora se llama estrés, están recomendando una cantidad de sedantes y de pastillas y de cosas, y lo están haciendo en todo el mundo. Pero eso ha llevado que la heroína, dicho por la Organización Mundial de la Salud, la OMC, acaba de decir que la heroína, el consumo subió al 99% en los Estados Unidos. Eso sí, para los estratos blancos y de clase alta norteamericana. Y una de las cosas por qué subió tiene que ver lo referido a esta cantidad de cosas que están mandando los médicos para el control que tiene que ver con el estrés y todas estas situaciones de patologías que padecen las personas. Bueno, yo pienso que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, debe revisar bien qué es lo que está pasando allí. Debemos recordar de que el consumo de droga tiene detrás toda una industrialización malévola, diría yo, y capitalista totalmente para el beneficio de los que la producen, sean ya drogas legales o drogas ilegales. Los que la producen legalmente los llaman empresarios, grandes capitalistas. Terminan en los bancos. Exacto. En los grandes bancos y terminan en Wall Street. Exactamente. Y los que son narcotraficantes con drogas ilegales los llaman, por supuesto, narcotraficantes, ¿no? O tráfico ilícito de droga. Entonces, de allí la OMS pienso que debe revisar en Estados Unidos a profundidad qué es lo que está pasando realmente allí con ese tipo de recomendaciones. ¿Tú crees que te gustaría aplicarle la pena de muerte a los banqueros que depositan los reales del narcotráfico? Porque esos serían sobre todo los que manejan todo, lo hacen legalmente. Ellos sí les dolería, se asustarían, porque ellos sí le temen a la muerte. El malandro narcotraficante, él vive dentro de la muerte, él no le teme a la muerte. ¿Qué lo vas a amenazar que lo vas a matar? Si él vive todo el mundo muriendo a su alrededor. El banquero que lo invitan a los grandes banquetes y cosas, ese sí le da miedo. ¿No te gustaría aplicar la pena de muerte a un banquero? Bueno, sí me gustaría, pero... Crucificado. Boca abajo. No. Depende. O sea, sí me gustaría si de verdad se hace un sistema que verifique que esa persona cometió el delito, en este caso el banquero. Porque imagínate, si a veces meten preso a un inocente y pasa, imagínate que crucifiquen o maten y le peguen la pena de muerte a un inocente. Mira, el marxismo dice que la religión es el opio de los pueblos, la droga de los pueblos, lo que te ciega completamente.
te ciega, te hace ver cosas como Caperucita, como que un pájaro te lleva la cigüeña y te lleva una broma y te lleva una casa y ese te trajo ahí, o una víbora que habla y le dice, cómete la manzana y habla. Yo me asusto que me sale una culebra, ¿cómo será que me hable? ¿Qué tú opinas de eso? ¿Por qué en el chavismo hay tanto santero y tanta broma y evangélico y de todo? ¿Por qué? Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo es ese enredo? bueno, tú sabes que la gente puede creer lo que quiera, ¿no? Y hay que empezar por ahí. La gente cree, algunos creen en espíritu, otros creen en la religión católica, en la religión cristiana. Yo pienso y creo que en el caso de las religiones, ya sea desde santería o santerismo a religión católica, evangélica, cristiana, budista, maoísta, cualquier tipo de religión es un método de control para el ser humano, es mi opinión, porque al leer que todos tienen una Biblia o un libro que los representa, como toda ideología religiosa, buscan como establecer dogmas en el individuo, en el ser humano, que a veces no le permiten desarrollarse a sí mismo y preguntarse y pensar libremente o pensar más allá de lo que pudiera suceder. En el que yo pongo un ejemplo muy sencillo, la Biblia fue escrita cuando la gente pensaba que la tierra era plana. Pero que hay gente en la izquierda que también utiliza esos dogmas, que el que no piense como ellos, es cierto, tiran a todo el mundo para la derecha. Eso también es cierto. Y fascista. Y pienso que hay que luchar contra eso. Aquí hay unos concejales que hablan de fascismo, esos no deben saber. Dicen puerta, carne, no saben ni hablar. ¿Qué pueden saber de fascismo? Bueno, pero sigamos, entremos en cosas más interesantes. ¿Qué pasa si hay referéndum? Mira, yo considero de que si llega a haber referéndum, el país va a pasar por un proceso más decadente del que está pasando en estos momentos. ¿Por qué? Porque crearía una inestabilidad social y democrática en estos momentos en el país. No solamente ni siquiera nos vamos a lo social, tampoco a lo democrático, una inestabilidad hasta emocional en la población. Una población que eligió un presidente desde el 2013 al 2019. Es cierto que Venezuela está pasando por un proceso, vamos a decirlo así, un poco turbio, bastante turbio, es la verdad, en la parte económica, en la parte social, pero eso realmente también porque la oposición no promete nada. Si hubiera una oposición seria, que de verdad estuviera comprometida con un pueblo, con un proyecto, que no se sabe cuál es el proyecto de ellos dicen que el proyecto de ellos es el cambio, pero ¿cuál cambio? ¿Qué cambio es ese? No le hablan sinceramente a la población, pareciera que es un cambio huérfano, porque la palabra queda totalmente sola. Entonces no hay un proyecto de decir, bueno, vamos a presentar un referéndum para hacer esto, para desarrollar a Venezuela, para llevar las vías de ser una potencia en lo productivo, para etcétera, cualquier cosa que pudiera hacer el país, pudiera ser Venezuela, que es un país que tiene mucho que ofrecer al mundo. Dame tu opinión de los siguientes personajes. Robert Serra. Robert Serra era el futuro de la revolución bolivariana, para mí. John Goycochea. Mira, un joven derechista que realmente dice estar interesado por los venezolanos, pero que no lo demuestra, no se ve, pues realmente todo es... Freddy Guevara. Un político como todos los políticos, no sé. Ernesto Che Guevara. El único revolucionario que he leído y he conocido de toda la historia. Gracias, Eliezer. Muchas gracias a ti, Ernesto. Sinceridad. Y nos vemos en un nuevo Contrapoder. Chao.